Y lo que vamos a reforzar ahora, entre otras cosas más. Veamos, entonces, esto se está grabando. Sí. Bien, entonces habíamos quedado por aquí. Démosle el zoom. Esto es lo que estábamos haciendo. Ya habíamos derivado funciones que eran donde estaban sumas, productos, cocientes, multiplicaciones por escalares y combinaciones de ese tipo. Bueno, ¿y qué pasa si tienes una composición? ¿Qué pasa si tienes una composición? Es una función dentro de otra que genera una nueva fórmula. ¿Cómo derivas? Bueno, y está esta regla que se llama la regla de la cadena. Esta regla nos indica cómo tú calculas derivadas. Para aplicar la regla de la cadena, tú tienes que identificar que hay una composición, es decir, hay una fórmula dentro de otra, y quién está dentro de quién. Eso es lo único que te está pidiendo la regla. Dice, tienes una función interna, tienes una función externa, la función interna, aquí está la idea, la función interna está dentro de la función externa. Para calcular la derivada, tú calculas las derivadas de ambas funciones, pero las juntas de la manera que se está indicando ahí. La derivada de la función externa evaluada en, cambias x por la fórmula de la función interna, multiplicada por la derivada de la función interna. Entonces, habíamos planteado con un par de ejemplos, 3x menos 2 elevado a 7, estabas componiendo 3x menos 2 dentro de la fórmula de x a la 7, la función interna es 3x menos 2, la función externa es x a la 7, derivas tanto f como g, y después la derivada que te están pidiendo es la función externa evaluada, la derivada de la función externa evaluada en la fórmula de la función interna, o sea, en vez de colocar x ponemos 3x menos 2, por la derivada de la función interna, o por la derivada de lo que está dentro, que en este caso es 3, y da ese resultado. ¿Okay? Entonces las derivadas actúan de la manera que estamos indicando acá. Para la función seno de x cuadrado más 1, hay una composición de x cuadrado más 1 dentro de seno, interna x cuadrado más 1, externa seno de x. Calculamos la derivada de las funciones f y g y hacemos el cálculo, pegamos de la manera que se está indicando ahí. Si tuviéramos raíz de x cuadrado menos 4, vuelvo a insistir en esta parte, uno se puede dar cuenta bastante fácil que hay una composición, porque cuando tú dices raíz de x, estás hablando de una función básica o simple. En cambio, si tú dices raíz de algo que tiene que ver con x, estás diciendo raíz de una fórmula de x, ya hay una composición. ¿Ok? Esta es una composición, entonces. Lo que tienes dentro de la raíz no es x, sino que es algo que tiene que ver con x, una fórmula de x. Esta, para ser más concreto. Por lo tanto, la fórmula de x está metida dentro de la raíz, como uno la puede ver si está viendo la fórmula. Entonces ahí tú detectas rápidamente quién está dentro de quién. Esa es la función externa, esta es la función externa. ¿Cómo actúa la regla de la cadena? Dice, derivas la función externa, ahí está, y deriva la función interna. ¿Cómo deriva la función externa? Recuerde, estamos usando esta fórmula, es una potencia de x, la derivada es baja del exponente y restas 1. Esa es la fórmula de nuestra tabla básica. Y nos queda así. Y la derivada de f, por las reglas de derivaciones, derivar x cuadrado, que nuevamente es de este tipo, 2x, derivar 4, o sea, derivar una constante que es 0, 2x entonces. Y ahora la derivada, entonces, aquí se está indicando lo que hay que hacer. Sabiendo quién es f y quién es g, uno copia y pega acá. ¿Cómo copia? Derivada de g, pero evaluada en f, derivada de g, recalco una vez más, aunque sea majadero, aquí está el x, y este lo voy a cambiar por esto, a esta, ¿no? Por la derivada de f, aquí está la derivada de f. Hacemos un poco de álgebra y llegamos. Esta es la fórmula de la derivación. Aquí está el resultado final. Entonces, esta es la última fórmula que nos estaba faltando. Con esta fórmula podemos derivar cualquier expresión.
cualquier fórmula que nosotros creemos o que se nos aparezca. Porque cualquier fórmula que tú obtengas, vas a hacer una combinación de sumas, productos, cocientes y fórmulas dentro de otras. ¿Ok? Entonces ya tenemos la manera. Entonces, el cálculo de la derivada pasa por identificar y aplicar. Identificas qué tipo de función es o qué combinación hay y aplicas. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos calcular la derivada de tangente de lo que aparece adentro, esta es una composición. La función simple es tangente de x. Pero ahora no es x, sino que es algo que tiene que ver con x. ¿Quién es ese algo? Todo esto. Así que hay una composición, como bien lo indicamos acá. Estamos componiendo 5 logaritmos de x más secante dentro de la función tangente y para obtener esa fórmula. ¿Cómo calculamos la derivada? Bueno, aquí se está indicando cómo calculamos la derivada. Vuelvo a recalcar la fórmula. Para obtener el cálculo necesito calcular la derivada de la función f, necesitamos calcular la derivada de la función g, y después en esa fórmula cambiar x por la fórmula de f. Entonces, derivemos la función g, que es externa, que es tangente, la derivada tangente es secante cuadrado. Ahora usemos el formulario, recuerde que nosotros dedujimos esta fórmula. Ahí está, que dijimos en la clase pasada. Se dedujo la fórmula de la tangente de x, secante cuadrado. Para no tener que hacerlo cada vez, la agregamos como formulario, así que cuando nos topamos con la derivada tangente la cambiamos por secante cuadrado. Así que lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer aquí. Ahí ya, la derivada de tangente secante cuadrado. Y ahora vamos a derivar esta función. Ahora, ¿cómo derivamos f? Miramos lo que es f. ¿Qué es lo que es f? F es una suma de dos funciones. Si aquí estamos viendo la suma. Ahí está, ¿no? Es de esta con esa. Entonces, si quiero derivar f, tengo que derivar una suma. ¿Cómo derivo una suma? Ya lo dijimos. Vamos al formulario. ¿Cómo derivas una suma? Ahí está. ¿Cómo derivas una suma? Derivas cada sumando y después sumas. Por lo tanto, uno dice, quiero derivar 5 logaritmos de x más secante. Habrá que derivar 5 logaritmos de x y habrá que derivar secante. ¿Cuánto vale la derivada de la secante? Bueno, secante por tangente. Es una función simple, básica, que agregamos en nuestra tabla ahí. Ahí está la función. Acá arriba, vamos a ver aquí. Ahí está. Derivada de la secante. Secante por tangente. Copiamos y pegamos. ¿Cómo derivamos 5 logaritmos? Veamos qué es lo que es. 5 logaritmos es 5 por el logaritmo. Es una constante multiplicada por una fórmula, logaritmo. ¿Cómo derivamos eso? Vamos a la tabla acá. ¿Cómo se deriva una cosa así? Ahí está. ¿Cómo derivas una constante por una fórmula? Derivas la fórmula y la multiplicas por la constante. Entonces, hay que derivar logaritmo entonces, y al resultado multiplicarlo por 5. Pero ¿cómo se deriva logaritmo? Aquí está la fórmula. Derivar logaritmo es 1 sobre x. Muy bien, entonces ahora copiamos y pegamos. Agarramos toda esta información y la copiamos acá. La derivada entonces de 5 logaritmos de x es 5 por la derivada del logaritmo de x, es 5 por 1 partido por x, 5 sobre x. La derivada de secante de x más tangente de x. La derivada de f entonces es 5 sobre x más secante de x tangente de x. Listo. Ahí tenemos el problema resuelto. Ya, tengo la derivada de f, tengo la derivada de g. ¿Cómo las junto para obtener la derivada de la composición? Aquí está la fórmula, dice, júntelas de esta manera. A la derivada de f la tengo que multiplicar por algo. ¿Por quién? ¿Cómo se interpreta este símbolo? Dice, la derivada de g, aquí la tenemos arriba, en vez de colocar x, tiene que colocar esto. Eso va a ser su x ahora. Entonces, ¿dónde hay que reemplazar? Aquí. ¿Quién? F. Esto.
5 logaritmo de x más secante. Y ahí está el reemplazo, ¿no? Ahí está f de x. La derivada entonces es secante cuadrado de esa expresión por, por esa expresión que está. Eso es la derivada de esa fórmula. Bien, entonces, como pueden ir apreciando en los ejemplos, hay composiciones y vamos entonces identificando y vamos calculando las derivadas y las vamos pegando de acuerdo a la regla. Ahora, uno puede tener más combinaciones. Por ejemplo, la función 5. Miremos la función 5. Y es igual a coseno de algo que tiene que ver con x. La función básica es esta. Esa es la función base. No es x. Es algo que tiene que ver con x. Así que hay una composición. Muy bien. Vamos a aplicar la regla en la cadena. La función g externa es coseno, la interna es esta expresión. La regla de la cadena dice, es la derivada de la función externa evaluada. Bueno, la derivada de coseno es menos seno. Tendríamos que reemplazar en vez de x colocar f de x, y aquí llegamos al primer problema. Tenemos que calcular la derivada de f, de acuerdo con la regla de la cadena, pero resulta que cuando nosotros miramos la fórmula de f, nos damos cuenta que hay una nueva composición. Fíjate que f de x es e elevado a algo, la función base es e elevado a x, pero en vez de x está esto. Por lo tanto, para derivar f tenemos que aplicar nuevamente la regla de la cadena. Fíjese que f de x es también una compuesta. La función externa es e a la x ahora y la interna es x cuadrado más x más 5. Por lo tanto, derivar la función f es aplicar la regla de la cadena. Es de acuerdo con las letras que hemos empleado para derivar f. Tengo que hacer este cálculo. Ahí. Las letras que empleamos no es lo relevante es lo que simbolizan y por lo tanto en qué orden. La función externa es e a la x y la interna es x cuadrado más x a la 5. De acuerdo con la regla, deriva de esta manera. La derivada de la función externa evaluada de la función interna por la derivada de la función interna. Veamos, la función interna es x cuadrado más x más 5. Tengo que calcular su derivada. Aquí está la derivada. Es bastante directa de calcular. Es derivar 5, que es 0, derivar x, que es 1, y derivar x cuadrado, que es 2x. 2x más 1. Bien, estamos aplicando la derivada de una suma. ¿Cómo derivamos h? La derivada de a la x. Vamos a nuestra tabla. E a la x es una de las funciones que está en nuestra tabla. Veamos la tabla. ¿Cuál tabla? Esta tabla. La derivada de la exponencial es la única función que cumple la propiedad que su fórmula es la misma. Alguna constante, la única con esa propiedad. La derivada de la exponencial es la misma. Entonces la derivada de f de x de h de x es x. Veamos acá. La derivada de h de x es x. Y ahora pegamos para encontrar la derivada de f. La derivada de f entonces sería la derivada de h evaluada en r, o sea, e elevado a x cuadrado más x más 5 por la derivada de r, que es 2x más 1. Y ahora esta parte la tenemos que pegar aquí. Porque estamos calculando la derivada. Y ahí la estamos pegando. Entonces, y' es la derivada de g evaluada en f, o sea, menos seno evaluado en f, ahí está, por la derivada de f. Y aquí está esta parte. Esta parte es la que pegamos ahí. Sí. ¿Okay? Entonces, aplicamos
reiteradamente la regla, o aplicamos la regla tantas veces como sea necesario. Si tuviera más funciones compuestas, más veces tienes que aplicar. Tienes que aplicar la regla correspondiente dependiendo de la expresión que tengas. Entonces, a veces se acostumbra, y cuando uno adquiere destreza, es hacer el cálculo en una sola línea. ¿Ok? Entonces, mira, esta expresión que está ahí, es esta parte. Todavía no hemos completado el cálculo porque es la derivada evaluada por la derivada de lo que está dentro. Aquí está la derivada de lo que está dentro. Hay que calcular y en la línea siguiente copiamos el resultado. ¿Ok? El cálculo de la derivada es nuevamente por la regla de la cadena, es por la derivada de lo que está dentro, que ahora lo que está dentro es eso, y ahora calculamos la derivada, 2x más 1, y lo copiamos. Ya, dos maneras de escribir lo mismo, pero cualquiera de las dos son válidas. Lo importante es que uno se da cuenta que está usando más de una vez la regla de la cadena. La necesidad te lleva a emplear la regla. Esta función es una composición. Tenemos que volver a hacer uso de la regla. Bueno, de esa manera estamos calculando las derivadas. De esa manera estamos calculando las derivadas por la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, veamos un problema. Nosotros podríamos tratar de hacer el siguiente cálculo. Si f de x es igual a veces nos puede aparecer, no sé, por ejemplo, raíz de x partido por eh, seno de x más 1. Pues si nos dicen, calcule la derivada de esta función, ¿cuánto vale la derivada de la función f? Y uno dice, y uso indistintamente, premeditadamente f, porque aquí lo que tenemos que acordarnos, o lo que tenemos que tener claro, es que independiente de las letras que uno ocupe, lo que es relevante es qué función está dentro de quién. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada? Uno dice solución. La función es la composición de dos funciones. Esto, insisto, es la composición de dos funciones. Voy a colocar aquí, o bien es una fórmula dentro de otra fórmula, con g de x igual a la raíz de x, que es la función externa, un medio, no menos un medio, y h de x, todo lo que está dentro de la raíz. X partido por seno de x más 1. Entonces, de acuerdo con la regla de la cadena, uno dice, luego, si quiero calcular la derivada de la función, de acuerdo con la regla de la cadena, dice que hay que calcular la derivada de la función externa, evaluada en la función interna, por la derivada de la función interna. Entonces uno dice, mira, bueno, vamos a calcular g. Uno dice, ahora, la derivada de la función, ya la habíamos calculado, es un medio por x elevado a menos un medio. Y la derivada de h, uno dice, bueno, ¿cómo calculo la derivada de esta función? Miremos lo que es h. H es una fracción, es un cociente. Entonces, para derivar un cociente, vamos a nuestro formulario, ¿cómo se deriva una fracción? Volvamos aquí. ¿Cómo derivamos una fracción? Decimos, ahí está. Para derivar una fracción, tenemos que aplicar la siguiente regla.
Numerador, denominador, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, y todo eso dividido por el cuadrado del denominador. Vamos a usar esa. Entonces esa es la que vamos a emplear acá, habiendo ya identificado quién es f y g. Decimos, eso lo podemos dejar escrito así, h', podemos dejar expresado, porque como estamos, de esta manera así no, nos acordamos de la fórmula, si la aprendemos, la derivada del numerador, aquí va un menos el numerador por la derivada del denominador, más 1, prima, partido por el cuadrado, seno de x menos 1 al cuadrado. Ya, y esto es igual, ahora hagamos el cálculo efectivo, este nos aporta 1 en el cálculo es 1, y aquí nos va a quedar seno de x más 1 menos x por la derivada. Ahora, ¿cómo deriva la expresión? Bueno, miramos la expresión, miramos el factor, y ese factor es una suma, aplicamos la correspondiente regla, la derivada de la constante es 0, la derivada de seno es coseno. Así que aquí nos queda coseno. Partido por esta expresión. No podemos hacer ninguna álgebra inteligente ahí, la expresión queda así. Así, la derivada de la función no es nada más que, vamos copiando y pegando, fijémonos acá, dice la derivada de g evaluada en h, entonces quedaría un medio de la función x sobre seno de x más 1 elevado a menos un medio, por la derivada de h, ahí está, ¿no? Menos x coseno de x sobre seno de x menos 1 al cuadrado. Ahí está el cálculo de la derivada. Lo que uno puede hacer probablemente, y la recomendación es reducir la expresión cuando pueda, cuando se pueda. Este es masa, ese menos no sé dónde salió, este es más. Sorry. Nunca ha cambiado ahí. Reducir la expresión. Podemos hacer, si podemos hacer un poco de álgebra, la idea es seguir simplificando ahí. El cálculo de la derivada termina. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque tu fórmula es una combinación de composiciones, suma, entonces tú tienes que ir aplicando la regla correspondiente, tantas veces como sea necesario. ¿Okay? De esa manera, entonces, uno va aplicando la derivada. Uno tiene que identificar qué combinación es, qué regla aplicar, y al final llega como a las funciones elementales, como a las partículas elementales. ¿Okay? Y esas son las que las deriva usando la tabla. Por ahí va el asunto. Bueno, mira, vamos a introducir una notación que es la siguiente. Es una idea bastante sencilla. Cuando digo sencilla es bastante lógica, lo que vamos a decir ahora, mira. Se llama derivada de orden superior. Y sigue una idea bastante, bastante razonable. Dice que si tú tienes una fórmula, por ejemplo, esta fórmula, uno puede calcular la derivada. Y la derivada de esta función es x más 1 por e a la x más 3x cuadrado. ¿Okay? Ahí. ¿Cómo llegamos a esta expresión? Calculamos la derivada de un producto. La derivada de un producto es la derivada de x por e a la x más x por la derivada de e a la x. Llegamos a eso, ¿ya? Pero que no perdamos de vista. Pero entonces tengo una nueva fórmula.
Y como tengo una nueva fórmula, puedo calcular la derivada de ella. Entonces ese símbolo significa que voy a derivar esta fórmula. Bueno, y aquí aplica la regla respectiva. Aquí quedaría así. E a la x. Más 6x. Y si obtiene una nueva fórmula, puede volver a calcular la derivada. O sea, entonces uno puede ir calculando derivadas que se llaman derivadas sucesivas. De lo que queda, puedo volver a derivar. Y puedo volver a derivar. Entonces lo que hay que procurar es una notación que refleje esa idea. Esta notación de prima no es muy eficiente, porque si yo quisiera derivar esta función de nuevo, uno tendría que decir, bueno, voy a calcular a esta fórmula, que ya se llamaba así, nuevamente la derivada. ¿Ya? Y aquí habría que calcular la deriva. Entonces, esta notación no es muy apropiada. ¿Sí? Entonces vamos a buscar una notación que refleje esa idea. Entonces, lo que está ocurriendo acá es esto. Esta notación que refleja derivaste, lo derivado lo vamos a juntar de esta manera. Y esta que está acá, que significa que derivaste y volviste a derivar, la vamos a juntar de esta manera. ¿Sí? Y vamos a interpretar el lado derecho como el lado izquierdo. O sea, el lado derecho va a denotar lo que es el lado izquierdo. Y se van a llamar derivadas de orden superior. Primera derivada, segunda derivada, tercera. El segundo y tercera está inspirado por juntarlo de esta manera. Aquí estamos tomando los números romanos, 2 palitos, 3 palitos, etcétera. Entonces esa notación va a indicar esa idea. O sea, una notación que indique que tú vas a derivar lo anterior, una cierta cantidad de veces. Le vamos a llamar derivada de orden superior. Entonces, por supuesto que la notación con números romanos tampoco es muy buena, así que vamos a cambiar estos números por los números tradicionales. Aquí le colocaría 2, y aquí le colocaríamos 3, para indicar la misma idea. 3 significa que vas a derivar 3 veces. Aquí 2 significa que vas a derivar 2 veces a partir de la función, pero 2 veces en este sentido. Ahí calculaste 2, hiciste el proceso de derivación 2 veces, y acá 3 veces. Entonces se llaman derivadas sucesivas. Entonces esta parte es más que nada introducir una notación que refleje una idea nomás. Vamos a ocupar la primera y segunda y a veces tercera derivada, por eso que es importante manejar la notación. Este es un asunto de manera de escribir algo que queremos hacer. Entonces, si tengo una función derivable, puedo volver a calcular la derivada, que se llama derivada de segundo orden, de orden 2, en este punto. Y aquí vamos a ocupar la notación. Indistintamente, esta notación o bien esta notación, para indicar esto, aquí no quedó muy bien escrito, para indicar esta idea. Cuando uno pone idea de x, es el equivalente a colocar prima. Voy a derivar algo. ¿Qué vas a derivar? Lo que ya habías derivado, porque esto ya calculé la derivada. Voy a derivar lo que había derivado. Eso lo vamos a anotar así, con un 2 ahí, para indicar ese hecho. O lo vamos a anotar acá. Son las dos notaciones más utilizadas. ¿Mm? De esa manera. ¿Y cómo vamos a definir? Si nosotros definimos para 2, podemos definir en adelante. Porque, como se indica ahí. Porque, ¿cómo sería colocar 3 acá? Significa que vas a derivar 3 veces. Esto se interpreta de la siguiente manera. Vas a derivar lo que ya habías derivado 2 veces antes. Es como una definición recursiva. ¿Cómo defines para K más 1 derivar una vez lo que dijiste, lo que habías dicho en K? Voy a derivar lo anterior. ¿Y cómo obtengo esta? Bueno, así. O sea, derivaste una primera vez,
derivaste una segunda vez y derivaste una tercera vez. Y le vas a colocar entonces, ese 3 refleja esa idea. 3 veces derivar. Entonces está derivando y tiene los diferentes órdenes. Entonces tienes primera, segunda, tercera, cuarta, todas las derivadas que quieras, que puedas hacer. Partiendo de 1, o puedes partir de 0, interpretando 0 como la función. La derivada 0 sería la función, no hiciste nada. ¿Ok? Y el comentario acá es con el que partí, de que también se ocupa la notación prima, pero la notación prima hasta cierto nivel porque después se vuelve impracticable. Entonces, F2' se lee, o F segunda, es bueno derivar lo derivado, ahí, y F tercera, derivar una vez lo que ya habías hecho 2 veces antes. ¿Ya? Entonces hay que solamente acostumbrarse a la notación, porque la acción de derivar es lo que ya vimos anteriormente, no vamos a agregar nada nuevo, solamente una notación que indique más de una derivada. Entonces, si tengo una función concreta, como esa, entonces la pregunta es, encuentre esa fórmula. Esa es la pregunta, hallar esta. Yo no hice solución. La segunda derivada es derivar la primera. Por lo tanto, hay que calcular la primera derivada. La primera derivada es esta. Entonces hay que tener presente cómo calculamos la primera derivada. Entonces, miremos la función. La función f de x es logaritmo de algo con x. La función base es logaritmo de x, pero no es x, sino que es una fórmula de x. Así que aquí hay una composición. Hay una composición y por lo tanto tenemos que aplicar la regla de la cadena para derivar esa función. Entonces, cuando adquiramos destreza, nosotros podemos escribir esto de esa manera, decir simplemente que la derivada de esa función es, bueno, derivar esta expresión, ahí, logaritmo de 3, y eso es por regla de la cadena, es derivar el logaritmo. Bueno, pero la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Se llama cadena porque vas como eslabón. Esto no sé si es tan instructivo, vas como eslabón. Este es como el eslabón externo y este es el eslabón interno, la composición. Entonces, va desde fuera hacia adentro derivando, es derivar el logaritmo, la derivada del logaritmo 1 sobre x, entonces es 1 sobre x, pero no pones x, sino que pones lo que está dentro, ahí, por la derivada de lo que está dentro. Aquí vamos a derivar lo que... Y en la línea siguiente colocamos el resultado. 3 menos x por la derivada de lo que está dentro, menos 1. Así que la derivada de f es esta. Y ahora la segunda derivada es derivar lo que ya habías derivado. Así que lo hacemos un poco más grande acá. Está un poco deformado. Así que lo que vamos a derivar es esta expresión. Bueno, aquí tenemos una fracción. Podríamos aplicar la regla de la derivada de una fracción, pero es más eficiente, es bastante más rápido hacerlo como se está indicando acá. Mira, tenemos que darnos cuenta que esa fracción se puede escribir en notación de potencia así. Y entonces la derivada de esta función es, aquí tengo una constante, por la derivada de 3 menos x a la menos 1, que es la función que en realidad hay que derivar. Pero aquí tengo una composición de nuevo. Hay una composición de nuevo. ¿Cuáles son las funciones que están involucradas? Es esta y esta. Y 3 menos x está dentro de la fórmula x menos 1 para generar esa. Hay una composición. Entonces, la regla de la cadena dice, bueno, tengo que derivar x a la menos 1. La derivada de esta es menos 1 por x a la menos 2. Pero
el cálculo de la regla de la cadena dice que tienes que colocar esta derivada, pero en vez de colocar este x, pones esto, ahí está. Ahí está la derivada, por la derivada de lo que está dentro. Lo que está dentro es eso. Y la derivada de esto es menos 1, ahí está. Y esto estaba multiplicado por ese menos 1 que venía de acá. ¿Sí? Entonces el cálculo de la segunda derivada es esta. Esta es la segunda derivada, ¿no? Entonces aplicamos la regla correspondiente a la fórmula correspondiente. Entonces derivar dos veces es esa. Y si quisiera una tercera derivada, tendría que derivar esto ahora. Si quisiera una tercera. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está preguntando en, en la segunda parte? Dice, calcule la tercera derivada para la función y igual logaritmo. Entonces, para hallar y tercera, necesito hallar y primera e y segunda. Entonces, calculamos la derivada de y, que es esta expresión. La derivada del logaritmo 1 sobre x, derivada de 3x cuadrado es 3 por 2x, 6x. Derivar, la segunda derivada es derivar esto. La derivada de 6x es 6. Y la derivada de 1 sobre x, aquí hay que tomar en cuenta que 1 sobre x se escribe como x a la menos 1. Y la derivada de una potencia fácil quedaría así. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo derivamos esta nueva expresión? La derivada de 6 es 0, desapareció. Y la derivada de menos 1 partido por x cuadrado es esa expresión. Porque menos 1 sobre x cuadrado se escribe así. X a la menos 2. Y por lo tanto la derivada de esta expresión es derivar esa expresión, o sea, esta constante multiplicada por la derivada de esta expresión. Y esto es igual a menos 1. Bajamos el exponente y restamos 1. Entonces acá queda 2 partido por x cubo, que es lo que aparece ahí. ¿Ok? Es la derivada. Bueno, entonces tenemos las derivadas de las funciones que aparecen ahí. Entonces de esa manera calculamos las derivadas que nos están pidiendo. Si nos pidieran una cuarta o quinta, habría que tener las anteriores para hacer los cálculos. ¿Ok? Dice, bueno, este problema está en la presentación. Pruebe que si f es x a la x, entonces la derivada enésima, para todo n es así. Esto vale para todo n en n. Para todo número natural. Fíjate que aquí nos piden probar una propiedad que depende de n, que depende del natural. Así que lo que podríamos hacer acá, o sea, tenemos que probar que vale con 1, con 2, con 3, con todos los valores de n. Así que la manera de proceder acá podríamos usar inducción. Podemos usar inducción. ¿Ok? Inducción matemática. Para n igual 0, f de 0 de x, dijimos que era f de x, que es x por e a la x, que es lo mismo que colocar x más 0 por e a la x. Así que con n igual 0 se cumple. Supongamos que es válido para n, esa es la hipótesis de inducción, y tenemos que probar que vale para la siguiente. O sea, lo que tenemos que probar es que nosotros colocamos, si cambiamos n por n más 1, entonces la derivada de ese orden es igual a x más n más 1 por e a la x. Eso es lo que hay que probar.
Ahí. La fórmula es con n. Ahí, ¿no? Que vale para n más 1. Asumiendo que tenemos ese cálculo. Entonces, para poder probar esa igualdad, nosotros tenemos que derivar. Pero la única parte que hay que darse cuenta es que, ¿qué significa la derivada de n más 1? Significa derivar una vez esta, po. Derivar una vez esta función significa incrementar en 1 en el símbolo, n más 1. Entonces lo que hay que hacer es derivar, pero por hipótesis de inducción, la derivada de f, esta fórmula, la derivada de esto, es esto. Ahí está, ¿no? Y entonces tenemos que derivar esta función. Y esta función la podemos derivar de varias formas. Por ejemplo, aquí distribuye n y deriva, o puede derivar directamente. En cualquier caso hay que derivar un producto. Aquí, por ejemplo, primero multiplica n por la exponencial y después deriva, así que termina derivando una suma. La derivada de este término es inmediato. Y hay que derivar ese producto que nos da esta expresión, por la regla de derivar el producto. Y aquí lo que hacemos es factorizar por la exponencial y llegamos justo a la expresión. Entonces la parte difícil aquí es simplemente entender qué significa la notación. ¿Qué significa esta notación? Es derivar S, sea lo que sea S. Esa era la parte difícil, porque el resto era reemplazar y después calcular una derivada usando la regla. Bueno, ahí tenemos el cálculo. Digamos una cosa más. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar un polinomio de segundo grado, que el 2 valga 5, que la primera derivada en 1 vale 3, y la segunda derivada en 3 vale menos 1, ¿cómo debería ser el polinomio para que eso ocurra? Entonces se encuentre un polinomio de segundo grado. Un polinomio de segundo grado tiene esta expresión. Y la pregunta es, ¿qué número debe valer a, b y c para que ese polinomio verifique esta condición? Si lo derivamos y lo evaluamos en 1, se tiene esto. Y si calculamos la segunda derivada y la evaluamos en 3, tiene esto. ¿Cuáles son los valores de a, b y c para que eso ocurra? Entonces, calculamos la primera derivada. A, b y c son constantes, así que nos daría 2a más b al derivar. Y si calculamos la segunda derivada, o sea, derivamos esta expresión, nos da 2a. Este es a. 2a. Entonces ahora con esta información queremos que a, b y c sean tales que el polinomio cumpla la igualdad. Entonces p en 2 es 5. Si evaluamos el polinomio en 2 te va a dar 5. Así que tenemos esta primera relación. La derivada tiene que evaluar en 1 es 3. Así que si x vale 1 tengo que esto es 3. Y la derivada en 3 vale menos 1. Así que esto vale 2a. Bueno, ahí justamente teníamos 2a, no lo había visto, 2a vale menos 1. Por lo tanto, con esta información encontramos el valor de a, que vale menos 1/2. Y con esta información podemos obtener de esta igualdad el valor de b, que vale 4. Y con los valores de a y b podemos encontrar en la primera ecuación el valor de c, que es menos 1. Por lo tanto, el polinomio que verifique esas condiciones es este. Es el polinomio que verifica esa condición. ¿Aquí? Ese es el polinomio que cumple esa condición. Bueno, y hay miles de otras cosas que nosotros vamos a ocupar cuando la próxima semana vamos a empezar a aplicar este tipo de cosas, y va a ser importante calcular la segunda derivada y resolver algo con la segunda derivada, porque
algunas condiciones geométricas que nos van a hacer, va a ser necesario calcular la segunda deriva. Bueno, a ver, nos quedan algunos minutos. Mira, ¿de qué trata esto? Mira, a ver, atención. Ahí. eh, ahí. Logaritmo de i menos x cubo menos 4, 0. Y esta que está acá, pongamos acá, por ejemplo, ok, mira, cada una de lo que hemos escrito acá son ecuaciones, relaciones en el plano, en dos variables, 0. Ya, en cada una de estas tenemos relaciones en el plano, son una ecuación en dos, las variables x e y. Siempre la podemos hacer igual a 0. Entonces, respecto de una ecuación como esa, hay dos alternativas. O puedes hacer dos cosas. O puedes despejar y o no puedes despejar y. Es decir, de esa igualdad tú puedes dejar ahí como una fórmula de que tiene que ver con x. Eso lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Puede ser fácil o puede ser difícil, pero es posible o no. Entonces, en la primera yo puedo despejar y. ¿Cuánto vale y? 1 menos 2x. Y es una fórmula, de hecho, única de x. En la segunda relación, tú puedes despejar y. Bueno, hay una pequeña diferencia respecto a la primera, porque cuando nosotros despejamos ahí, nosotros nos quedan dos fórmulas, porque estamos elevando al cuadrado, estamos sacando raíz. Vamos a suponer que tiene sentido, el x tiene sentido para que esté dentro de la raíz, pero puede despejar. ¿Ok? Y es una fórmula de x. En la tercera, dice, ¿puede despejar y uno dice, bueno, parecía ser un poco complicado, pero mira, yo tengo logaritmo de y digo que esto es x cubo más 4, y puedo despejar y de acá, y uno dice, bueno, pero hay un logaritmo y está solo, entonces podríamos hacer esto. Puedo aplicar la exponencial a ambos lados, y por lo que aprendí de logaritmo y exponencial, el exponencial anula el logaritmo, así que aquí nos queda en el lado izquierdo y en el derecho nos queda e elevado a x cubo más 1, más 4. Así que podemos despejar, y es una fórmula de x. Y en el último caso, es posible despejar y uno dice, bueno, dice 3 elevado a y cuadrado más 1 es igual al seno de x. Y aquí, por ejemplo, la incógnita, el i está en el exponente, así que podríamos bajar el exponente de varias maneras. Por ejemplo, podríamos aplicar un logaritmo acá, o logaritmo en base 3. Si lo aplicamos logaritmo en base 3, llegamos más rápido, pero si aplicamos logaritmo, llegamos a que por propiedad del logaritmo nos queda que multiplica este número, y acá nos queda logaritmo del seno. Vamos a tomar x de tal manera que tenga sentido tomar el logaritmo al lado derecho, pero suponiendo que todo se porta bien, ahora puedo despejar y. De hecho, aquí hay una combinación de otras. Fíjate que el i se puede despejar así. Es igual a esta expresión sobre ese número, y por lo tanto nosotros podemos despejar el 1 y sacar raíz, así que el i podría ser más o menos esta expresión, ¿no? Va a quedar un poco más rebuscada que las anteriores, pero aquí lo relevante es que se puede.
sea, pudimos despejar y. Bueno, y si podemos despejar y, podemos derivar, porque la fórmula la estamos viendo, es decir, es explícita, es visible. ¿Ya? Es visible, puedo derivar eso, puedo derivar esto, va a ser un poco más largo, pero se puede calcular la derivada. Entonces, ¿pero qué ocurre en muchos casos? En muchos casos, no puedo despejar y en mi relación. Ahí, por ejemplo, un ejemplo bastante... Aquí no se puede despejar y. Cuando decimos despejar y, vamos a decir que y nos queda una fórmula que tiene que ver solo con x. No podemos despejar y, no se puede. Bueno, en esos casos, bajo ciertas condiciones, en una ecuación en las variables x e y depende de x. Entonces, bajo ciertas rendiciones que no vienen al caso, que usted las va a estudiar con detalle en su curso siguiente, en el tercer curso de cálculo y de cálculo 3, bajo ciertas condiciones, una ecuación define a la variable y como una función de la variable x. Es decir, y depende de x, pero no de manera visible, para x en algún intervalo. ¿Ya? Si puedes despejar el i, entonces sabes quién es la fórmula, porque pudiste despejar, pero a veces no se puede, o el despeje es muy complicado. Pero sabes que hay dependencia. Es decir, que para un x valor, el i toma otro valor, y para x depende el i de la variable x. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que esa función tiene propiedades. Esa función que no sabes cómo es, pero sabes que existe, tiene propiedades. Cuando eso ocurre, se dice que una variable está definida implícitamente en términos de otra, o que la ecuación define implícitamente ahí como una función de x. Entonces, y es alguna función no conocida de x que verifica esta condición, esta ecuación. Entonces, aún más, las mismas restricciones que nos vienen al caso comentar nos garantizan que esa fórmula se puede derivar. Se puede derivar. Cuando el despeje es posible, tú estás viendo la fórmula, y la fórmula la puedes derivar, si la estás viendo, con las reglas que hemos aprendido. Lo que dice es que es posible calcular la derivada de la función, aún sin conocerla. O sea, solamente teniendo garantía de que hay una función, y es una fórmula de x, definida para valores de x. Entonces, la ecuación determina una función, y en términos de x, en forma implícita. ¿Mm? Y esa función se puede derivar. Estas cosas, por muy misteriosas que lo son, funcionan. Se puede derivar, es derivable. Entonces, la derivación se llama derivación implícita. El proceso de calcular la derivada se llama derivación implícita. Entonces voy a comentar simplemente, porque vamos a retomar desde acá, cómo funciona esto. Dice, para poder calcular la derivada de una función que en general no conocemos, esto también funciona aun cuando pueda despejar y, ¿ya? El procedimiento pasa por calcular la derivada en la ecuación. En esa ecuación tú derivas a ambos lados respecto a x, usando toda la regla de derivación. Y cuando te encuentres con la variable y, la debes considerar como una función. Entonces, al considerarla como una función, te va a quedar expresada la derivada. Te va a aparecer y' en alguna parte.
Y entonces el paso siguiente es despejar esa variable y prima. Y ahí vas a obtener la expresión. La expresión que vas a obtener al despejar, en general, es una fórmula que depende de x y de y. Al despejar. X y. ¿Ok? Entonces simplemente si uno tuviera una cosa así, por ejemplo, donde el despeje de y es complicado, lo que está diciendo es que existe una fórmula no conocida de x producto del despeje. El despeje no es posible, en realidad es posible, pero muy complicado. Hay una fórmula. Y se puede escribir como una fórmula que depende de x. Pero no es, no es manejable, no es práctica. Está de manera oculta, implícita. Y entonces el razonamiento, como bien indica, es, y voy a explicarlo con este ejemplo, vas a derivar a ambos lados respecto a x. ¿Cómo sigue? Fíjate que vas a derivar la función y es una fórmula que tiene que ver con x. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en la derivada es esto. Hay una composición entre la función desconocida f y la función conocida x cubo. La derivada entonces, y termino con esto mismo que estoy haciendo, es 3 veces y cuadrado por y prima. ¿Qué estamos haciendo acá? A ver, 30 segundos. Mira, y cubo es una fórmula, la idea de no familiarizarse con es algo así. No conozco f, sé que la puedo derivar. Hay una composición de f con la función x cubo. Correrle la cadena, f está dentro de x cubo para generar esta función. ¿Cómo uno calcula la derivada de eso que está ahí? Te queda la derivada de la función externa, que es 3x cuadrado, pero en vez de colocar x pongo lo que está dentro, f de x cuadrado, por la derivada de lo que está dentro, pero no sabemos cuánto vale, así que lo dejamos expresado. F' de x. Ahí. Entonces, cuando nosotros derivamos implícitamente, lo que nos va a aparecer son estos objetos. Es la derivada no conocida de la función. Y lo que dice, que es lo que vamos a retomar justo desde acá, es que como te van a aparecer expresiones multiplicadas por este número lo piensas como una incógnita que tienes que despejar. Los vas a agrupar y vas a despejar. El resultado es una fórmula que depende de x y esta es la derivada. Es la derivada. Esa es la derivada que uno va a calcular. ¿Ok? Es la derivada implícita. Bueno, es un poco truculento, por supuesto, pero es una herramienta bastante útil para hacer cálculos. Funciona, la justificación de bajo las restricciones la van a ver un poco más adelante, pero como regla técnica funciona, vas a poder calcular la derivada, vas a poder despejar, y lo que queda va a ser efectivamente la derivada. Porque ¿cómo uno lo comprueba que efectivamente el cálculo es correcto? Cuando uno lo hace con una función que sí puede despejar. Y va a comprobar que haciéndolo de esta manera o de la manera usual van a coincidir. Entonces es un procedimiento que generaliza esa idea. Ok, bueno. Por supuesto que está todo muy en el aire porque no nos queda tiempo, vamos a volver a retomar justo desde acá. Este es un poquito más delicado, pero yo creo que con los ejemplos vamos a poder darle un poco de sentido a esto. Bien, me disculpo.